Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y apoyarnos en esta iniciativa informativa. Hoy tenemos una conversación sobre un tema que a ustedes les ha interesado mucho y es la llamada política de la cancelación, el peligro al que se somete la libertad de expresión y también la actitud de los medios de comunicación masivos sobre la realidad, es decir, la creación de una doble realidad que causa a una y otra narrativa de acuerdo a la conveniencia de esas corporaciones. Así es que en breve vamos a tener un invitado muy especial que ya ustedes conocen, pero antes vamos a pedirles que por favor se activen todos en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Somos un medio interactivo. Queremos saber su opinión, queremos saber qué piensan. Y bueno, recuerden que en esta plataforma tenemos una serie de limitaciones producto justamente de la censura. Así es que queremos agradecerle a todos nuestros colaboradores que nos ayudan a moderar nuestro superchat. Muchísimas gracias a Finky, a Nesta, a Migdalia Chirinos y a Tamaris López por ayudarnos con los comentarios. Bienvenidos todos y ahora sí vamos a darle un abrazo a Willy Lora. Él es experto en comunicaciones, fue director encargado de CNN, de información, así que tiene muchas cosas que contarnos sobre el proceso de transformación que viven los medios de comunicación y ahora pues es un empresario, Lora Media, así que bienvenido Willy, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Sin Filtros. Muchas gracias por la invitación, saludo a ti y a toda tu audiencia, un fuerte abrazo. Sí, bueno, de verdad que el placer es nuestro porque disfrutamos mucho estas tertulias con Willy. Quería que empezáramos la conversación porque lamentablemente en los Estados Unidos, pero en otros países también, se avanza de una manera muy rápida a la llamada cultura de la cancelación. Es decir, si no estás de acuerdo, te silencian y te silencian de una manera que ahora se ve como la judicialización de las personas que se atreven a hablar y a pensar de manera diferente. Lo hubiésemos comprendido en Venezuela, obviamente, que ocurre así y el que piensa diferente lo meten en una cárcel, en la tumba, etcétera. Pero Estados Unidos no, porque se supone que era el país, la tierra de las libertades y del respeto a lo jurídico. Hoy en día vemos una gran transformación, así que quisiera obtener tu opinión sobre este tema. Bueno, sí, yo creo que es muy interesante este tema, inclusive ha llegado a todos los niveles. Acordémonos que Estados Unidos había sido el país que se había convertido en referencia de libertad de expresión, de libertad de prensa, de un sistema de comunicación y prensa bien fortalecido. Se veía como ejemplo, muchas organizaciones lo habían utilizado, pero lamentablemente en los últimos, diría yo, unos 5, 6 o 7 años atrás ha venido el deterioro de nuestra industria por la politización de la misma y de la manera que inclusive vimos últimamente cómo también influyeron con temas de redes sociales para censurar información verídica. Entonces es peligrosísimo porque nosotros como industria, parte de nuestra responsabilidad es hacer estas investigaciones, es tratar de proteger a otros medios de comunicación que están detrás de la verdad, buscando información, haciendo un trabajo serio y que nuestra industria se dedique a censurar ese tipo de información de periódicos y centros y medios de comunicación establecidos en Estados Unidos es muy preocupante. Hemos visto de la manera también de que dineros de políticos llegando a lo que son los partidos principales en Estados Unidos para financiar eventos como, diríamos, town hall meetings que son financiados o reuniones de ciudades, de barrios, de estados que son financiados por los partidos políticos a través de canales de televisión donde lo quieren emitir. Entonces eso es muy peligroso porque no se había visto antes. Además de que acordémonos que mucha de la programación de Estados Unidos, igual que en otros países, cambió del periodismo que conocimos hace unos años a una programación de meramente programas políticos de opinión, por dos razones. Primero, le deja mucho dinero porque tienen que invertir mucho menos en hacer un periodismo de investigación y mostrar las cosas como son, y es más fácil traer
a 2 o 3 o 4 o 5 colaboradores políticos pagos por la cadena para ponerle un spin de un lado o el otro político a un tema, y esos programas duran 1 hora casi todos. Y cuando vienes a ver, tienes programas que, una programación con 8 o 9 programas de opinión política, ya dejan de ser medios confiables de comunicación y se convierten más en un brazo político, mediático de un partido y el otro. Yo creo que se ha perdido mucho, y si te recuerdas, hace un par de semanas salió una encuesta de Axios, creo que fue de Axios que salió, donde hablaba de que nuestra industria se encontraba en los peores momentos de credibilidad. O sea, el ciudadano no tiene credibilidad en los medios porque la considera un arma o un brazo más de un partido político establecido en los Estados Unidos, por lo menos. Y creo que eso es muy preocupante porque lo que, como te decía al principio, lo que como conocíamos como ícono de la libertad de prensa y todo esto en Estados Unidos ya se perdió, y lo seguimos viviendo cada día más y más. Y en realidad es para nosotros que tenemos mucho tiempo en este negocio, que hemos entendido que esta transformación ha sido que lo único que ha cambiado son los dispositivos y las maneras que nosotros distribuimos contenido, pero el compromiso periodístico número uno no cambia, porque la información es la información, el proceso de verificación es el proceso de verificación de datos, de información es el mismo. Lo que ha cambiado ha sido la metodología de distribución de este contenido y la presión que reciben los medios de comunicación por el famoso clic y por la inmediatez que lo ha conllevado inclusive a cometer errores muy básicos periodísticos al sacar una información al aire que usualmente o muchas veces no es verídica. Willy, hay medios de comunicación también que ocultan un tema, ocultan una verdad porque no le conviene a los intereses que ellos representan. Para nadie es un secreto que los medios de comunicación son un negocio. Sí. Y son un negocio que ha dado mucha rentabilidad en las últimas décadas. Hoy en día son otros los elementos también que participan en ello. Las grandes corporaciones quieren imponer sus criterios y borrar una parte que no les convenga, ¿no? Y así el periodista se ha sometido a un escenario en el cual muchas veces se le envían, las pautas son, busca la información que perjudique a esta persona, independientemente que la historia que va a cubrir tenga algo que ver con esa persona. Entonces tiene que el periodista, de manera obviamente en un lado creativa, pero antiético, elaborar una serie de narrativas que le permitan vincular a un actor que está siendo cancelado en una historia que no tiene nada que ver. Y entonces así se empieza a hablar, por ejemplo, del elemento de la supremacía blanca como un factor fundamental, el racismo o Black Lives Matter o Antifa, etcétera, que forman parte de unos elementos poderosos que equivale a prácticamente que la balanza se vaya a un único lado y que el otro quede, aparte de desprestigiado, sin voz ni oportunidad de hablar ni de decir su punto de vista porque solamente hay un pensamiento único, o eso al menos lo que quieren intentar. Y es algo muy peligroso porque, como tú decías antes, eso es algo que lo habíamos visto anteriormente en lugares como Venezuela, como Cuba, en cual este tipo de oportunidades, de apertura, de balance, no, o sea, no existe. Entonces yo creo que, y lo hemos vivido en estas últimas semanas o en los últimos, diríamos, 2 años, con el tema de la campaña, todo lo que vimos en cuanto a la ocultación de información sobre el hijo del presidente actual, el cual, o sea, le favoreció mucho en la campaña. Vimos el artículo de la revista Time en el cual estos medios decían y celebraban claramente cómo ellos colusieron entre ellos o se unieron entre ellos para buscar la manera de que el presidente pasado no llegara a reelegirse. Entonces, creo que eso fue una muestra muy clara de que ya no quieren ni siquiera esconder el hecho de lo que están haciendo. Y eso es muy preocupante. O sea, vimos el caso de la famosa historia que hizo una revista noticiosa de CBS, como 60 Minutos, que esa ha sido referencia periodística hace muchísimos años, de un periodismo balanceado, investigativo muy bueno, a una historia que básicamente lo desacreditó completamente como organización de noticias. O sea, yo creo que es importante que la gente entienda de lo que tú decías, es una corporación. Yo me acuerdo, y de hacerte una anécdota que me pasó a mí
durante mi tiempo en la cadena donde yo trabajaba, en la cual que como ya gerente, como director de noticias y de político de la cadena, cuando te envían tus metas profesionales todos los años por la cual te van a medir, una de esas metas por primera vez fue mantener el valor de las acciones de la empresa. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué tengo yo que ver como periodista, como productor, como director de este canal, mantener el valor de las acciones de la empresa? O sea, eso no es mi trabajo. Pero te das cuenta que en ese momento lo importante era que mucho dinero como corporación la empresa tenía que ganar en comparación al sacrificio que debía de hacer para mantener un periodismo balanceado. Entonces eso te deja mucho que ver en cuanto a lo que son estos canales de televisión de ahora, o sea, lo que conocimos como canales serios, como networks en inglés y igual en español, que se han convertido en su gran mayoría de un lado o del otro en entidades de un apoyo político de un bando o del otro. Entonces eso, ¿quién sufre al final? Sufre la población, sufre la democracia, porque una prensa libre, balanceada, es un equilibrio y un apoyo de fortalecimiento a la democracia de los países, porque si se pierde la confianza en los medios, se pierde muchas cosas, porque se deja de tener el efecto fiscalizador, no solamente del poder público político, sino también del poder empresarial y de diferentes grupos. O sea, ese fiscalizador se pierde porque ya se compromete por dinero de grupos de interés. Entonces yo creo que es muy peligroso en el tiempo que estamos viviendo. Obviamente va a tomar mucho tiempo en que los medios de comunicación retornen a un tipo de credibilidad en cuanto a la sociedad, no porque no hayan hecho el trabajo, sino porque la guía editorial, mucho de lo que se está moviendo dentro de ellos es a ir por este lado o por este lado. Y eso es lo que quieren nuestros donantes, lo que quieren la gente que nos está pagando este tipo de eventos. Entonces, mucho de lo que tú y yo hemos conocido por muchos años, de lo que debiera de ser un periodismo serio, se ha perdido. Y se ha perdido también con la presencia, y quiero que toquemos este tema, de las redes sociales. Las redes sociales se han convertido prácticamente en el medio directo que muchos políticos utilizaban para comunicarse con sus electores, o lo siguen utilizando. Hay gobiernos, de hecho, que son por Twitter o por las redes sociales. Podemos poner el ejemplo de El Salvador, y hay gobernantes que sin Twitter no podrían comunicarse con nadie también, ¿no? Sí. Entonces, estas corporaciones, las Big Tech, han tomado una fuerza que no sé si ha sido deliberada o no. Pareciera que en el crecimiento y en el establecimiento de grandes monopolios han empezado entonces a vislumbrar mucho más allá. Hoy en día expertos han señalado que las redes sociales tienen tanto poder que superan a los gobiernos más poderosos del mundo, que superan a los congresos, a las legislaturas, a las gobernaciones, etcétera, porque estas redes son capaces de crear y de eliminar gobernantes, de crear y eliminar empresas que les hagan competencia, o inclusive medios de comunicación que han tenido una larga trayectoria. Y podemos poner el ejemplo del New York Post, con lo que ocurrió con la información que se dio a conocer sobre el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, y la famosa computadora con toda la información que se vertió y que fue silenciada, y que hasta el momento sigue prácticamente como un tema tabú en los medios de comunicación y lamentablemente también en muchas instituciones donde pareciera que esa investigación no camina. Sí, bueno, no camina porque acordemos de que el presidente Biden apuntó como el director de la División Criminal de Investigación del Departamento de Justicia al socio del abogado de Hunter Biden. Entonces no va a caminar, es imposible de que camine. O sea, la corrupción no solamente se ve en la política en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. O sea, es una historia que el mismo hijo del presidente confirma en una entrevista de que la computadora sí era de él. O sea, no solamente tenía él que decirlo, lo dijo el dueño del lugar donde llevó la computadora, está su firma, lo dijo el FBI que lo entrevistó, o sea, todo el mundo lo dijo, y sin embargo los medios, para tapar el escándalo y no tuvieron efecto en la candidatura del presidente, hicieron presión a estas redes sociales, a estos portales de redes sociales, para que lo censuraran, cosa que para mí fue un escándalo que un medio de comunicación
que se debe a la libertad de prensa esté presionando a las redes sociales para que te censure una información del cuarto periódico de más poder en Estados Unidos, por lo menos en Nueva York. Entonces yo creo que eso fue garrafal, lo vimos, lo seguimos viendo, hablamos del tema de 60 minutos, pero el tema es el siguiente. ¿Por qué las redes sociales han tenido y han tomado tanto poder? Por una sencilla razón. Acordémonos que las redes sociales salieron y nacieron para esto, para hacer redes sociales, donde tú ponías tu foto de tu familia, ibas de vacaciones, redes sociales, pero que fue creciendo de una manera tan rápida que se le fue de las manos, en cierta manera. ¿Y qué pasó? Vino el provecho político. ¿Por qué? Porque la idea es llegar a las masas, y mientras a más masas llega con tu mensaje, sea cierto o sea mentira, porque acordémonos que muchos de estos fake news, de noticias falsas, por el tema de la repetición, terminan siendo unas verdades que son falsas. Entonces yo creo que se aprovechó eso. Y el otro punto es que estas compañías tienen unos lobbies muy fuertes en Washington, y ellos decidieron de que Washington lo mantuviese a ellos, no como publicist o publicista, como son los otros canales de televisión, sino como una red social en la cual ellos se desprendían de la responsabilidad de sus propias empresas en cuanto a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vino el tiempo de que tenía que revisar la ley para regularlo, en lo que es la regulación 230, todos votaron en el Congreso que no lo querían regular, porque los miles y miles de millones de dólares que los lobistas y esta empresa han gastado en los políticos de Washington ha sido muy grande. Pero para sorpresa de ellos, uno de los jueces de la Suprema Corte esta semana dijo que estas empresas pueden ser posiblemente lo que le llaman liable, que se pueden ser demandadas en caso de alguna censura que no sea clara, y esto abre las puertas a que se regule de nuevo en el Congreso para que se pueda sacar una legislación que le quite esa protección a estas empresas que puedan ser demandados. Entonces de esa manera se le puede bajar un poco el tono a la cantidad de censura que tienen. O sea, la censura que tienen es algo tan increíble que inclusive los equipos que ellos le delegan investigar para censurar una información no tienen ni siquiera la capacidad ni tienen lo que llamamos el backing educativo para poder ejercer esa posición. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Yo tengo una persona en Canarias, aquí en España, que sacó un video hace 7 meses de una revista, creo que una revista médica, en la cual es una revista que está apoyada por 75 científicos. Y estos científicos dicen en su revista que el tema, o sea, todo lo que es el tema de la pandemia, cómo llegó, por qué salió de China, la efectividad de la mascarilla, o sea, te habla de todo eso en una revista. Estamos hablando de 75 científicos. Bueno, eso salió hace 7 meses. Se volvió a publicar hace unos 3 días y le cerraron la cuenta y el canal de YouTube porque los fact-checkers de YouTube decían que eso iba en contra de lo que decía la Organización Mundial de la Salud y otros expertos en cuanto a lo que era el COVID. Cuando todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud no es referente porque se ha equivocado un montón de veces con este tema. Entonces, hasta ese punto llegar a que YouTube tenga más de 75 científicos revisando el trabajo de ellos para decir que no van de acuerdo con lo que dice la OMS, en la cual en el board de la OMS no hay un doctor o un científico. Sí, otro tema que nos llama mucho la atención, Willy, es el que se le está dando a la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur de los Estados Unidos. No sé si has estado al tanto de esto, pero es preocupante y una parte de la narrativa que se está manejando en los medios de comunicación tradicionales niegan o silencian el tema, mientras que los pocos que ponen de manifiesto la crisis que hay inmediatamente son o eliminados o censurados, y se ha llegado al extremo que hasta los mismos congresistas que han estado allá pues son censurados, son silenciados por funcionarios o por los medios o por las redes, ¿no? Sí, o sea, eso tiene que llamarle la atención a todo el mundo. Es vergonzoso, en realidad, lo que está pasando en la frontera y la crisis humanitaria que tiene ahí, porque es una crisis que fue creada por ellos mismos, hasta el punto de que ya hoy el mismo secretario de Homeland Security, el señor Mayorkas, dijo que van a tener que continuar construyendo el muro que había comenzado el presidente Trump para poder contener la inmigración. O sea, que salga eso del secretario nacional, de Defensa Nacional, Mayorkas, cuando estuvo diciendo hace una semana y media de que tenían todo bajo control, es una vergüenza. Es un gobierno que lamentablemente
perdió el control no solamente de esta crisis, sino tiene un problema de credibilidad muy grande, o sea, grandísimo. Llegar a la Casa Blanca y querer deshacer todo, con bueno o malo que haya hecho tu predecesor, sin ver las consecuencias, es un problema para todos. Y encima de eso, salirle a mentir a la gente diariamente, a decir primero que no tenían una crisis, cuando los mismos inmigrantes que llegaban decían que habían llegado porque habían escuchado al presidente Biden decir que no lo iban a deportar y que llegaran. O sea, están ahí los tapes. O sea, no se puede ser tan ingenuo de no ver las cosas como son. Y es una irresponsabilidad de nuestros medios de querer presentarle a la audiencia, no solamente nacional, sino también mundial, una realidad falsa. Porque la realidad es que existe una crisis, la realidad es que está muriendo gente. Vimos cómo murió ahogado un bebé de 6 meses, cómo han muerto otras personas. Hemos visto cómo tiran niños de 8 y 7 años a través de los muros, los coyotes. O sea, la crisis está. Lo que ellos no quieran admitirlo es otra cosa, pero la crisis está. Porque si no tuviesen crisis, no hubiesen tenido que abrir las aulas que había cerrado el expresidente Trump, la abrieron de nuevo. No hubiesen tenido que crear más, no hubiesen tenido que llevar a inmigrantes a centros de convenciones, no hubiesen tenido que llevar a inmigrantes a bases militares. O sea, si no tuviesen crisis, no hubiesen tenido que hacer nada de eso. Entonces ellos mismos se contradicen dentro de la mentira. Y por eso es que rápidamente este gobierno está perdiendo completamente la credibilidad en el tema de migración. Y por encima de eso, poner a una vicepresidenta, o sea, te voy a poner este ejemplo más claro. La crisis más grande de política doméstica que ha tenido el presidente Biden ha sido la crisis en la frontera, que debiera ser su prioridad número uno como presidente. Y lo que hace es que le delega esa función a la vicepresidente, que le encarga de la crisis en la frontera y de lidiar con los países del Triángulo Norte, a una persona que nunca ha ido a la región, una persona que nunca ha manejado temas migratorios, que no tiene la más mínima experiencia sobre el tema. Eso te quiero decir mucho en cuanto a lo que es la seriedad de esta administración en cuanto a resolver un problema migratorio. Otro aspecto importante que nos ha llamado la atención a lo largo de esta semana fueron las revelaciones publicadas por Axios, que es un portal vinculado a algunos de los personajes que hicieron la campaña del presidente Joe Biden, en la que se señala una noticia que resultó bastante curiosa, y es que el magnate George Soros había puesto 20 millones de dólares para una especie de vaca que estaban haciendo de 100 millones de dólares para pagar una campaña que brindara una posición positiva sobre el plan de infraestructura del gobierno federal. Nos preguntábamos por qué George Soros estaba interesado en que ese programa de infraestructura se viera bien y por qué estaba interesado también en acallar las críticas que son muy fuertes sobre los gastos de ese plan, que son más de 2 trillones, billones. Sí, más de 2 trillones, o sea. Trillones. Entonces, nos preguntamos por qué esa interferencia y cuál es el objetivo de la Fundación Open Society, que como sabemos está metida en todos lados y particularmente en el mismo gobierno. Lo que pasa es que George Soros y sus organizaciones es el donante casi número uno de lo que es la agenda globalista que sale desde Europa. O sea, y obviamente su meta es que Estados Unidos también se convierta en un país que tenga una agenda globalista. Ha invertido miles de millones de dólares en eso. No es casualidad de que él quiera que la administración de Biden triunfe con un tema de un programa de infraestructura que básicamente va a colapsar la economía de Estados Unidos, según los economistas que yo he podido contactar, porque acordémonos que se acaban de aprobar 2 trillones de dólares para un paquete de ayuda a lo que es la pandemia, de lo cual hay reportes que habla de un 9 a un 10% irían hacia la pandemia y el otro iría a otros temas políticos. Ahora, el último estudio de estos 2 trillones de dólares para el tema de infraestructura habla que solamente un 6 a un 7% iría al tema de infraestructura, pero acordémonos que cuando se aprueban los primeros 2 trillones de dólares para ese programa, ya el país debe el 130% del Producto Interno Bruto. Y ahora a meterle 2 trillones más de dólares. O sea, cuando te hablan de que no te van a subir los impuestos, es una mentira. Obviamente te tienen que subir los impuestos para poder pagar ese préstamo. De una inflación es muy seguro que va a llegar una inflación porque se van a disparar los precios de todo. Cuando el valor del dólar
O sea, se reduce a muy poco porque el endeudamiento es demasiado alto. Entonces yo creo que el daño que se le está haciendo, que se le va a hacer al país a nivel económico, es muy grande, porque ya estamos sufriendo económicamente y una recuperación económica para Estados Unidos va a ser lenta, porque aunque teníamos un crecimiento económico y buena economía hasta que llegó la pandemia en la administración pasada, que se colapsó toda esa economía, esos trabajos no van a llegar inmediatamente, ni esas inversiones van a llegar tan rápido como estaban llegando, porque como hemos visto ya existen industrias que han comenzado a salir, o sea, Ford está instalando una planta en México para sus nuevos vehículos. Otras empresas han dicho que por el aumento que quieren hacer a un 28% de impuestos a las empresas se van a ir a otros países de nuevo. O sea, son trabajos que se van a ir, entradas de impuestos a Estados Unidos que van a dejar de llegar. Entonces, eso de una inflación es seguro que va a llegar. Y yo creo que ese va a ser el otro reto grande económico que se va a enfrentar el país muy pronto, porque acordémonos que lamentablemente el Partido Demócrata ha sido reconocido siempre por el aumento de impuestos y por crear programas muy grandes, o sea, burocracias muy grandes, muy poco efectivas, pero que les cuesta muchísimo al país y terminan siendo utilizadas solamente en campañas políticas. Justamente quería plantearte el tema de los impuestos, porque el mismo Joe Biden ha señalado que no existe ningún tipo de relación en el incremento del impuesto a las empresas hasta un 28%, que me parece que es extremadamente costoso, y que se vayan las empresas y que se vaya el capital de los Estados Unidos. Muchos economistas han señalado ya que no es que se van a ir, es que se están yendo. Y se están yendo porque pues fueron atraídas por unos impuestos menores al 21% y ahora pues de un solo golpe le están aumentando un 28%. Claro. Y obviamente muchos otros países son más atractivos para las empresas que andan buscando mayor rentabilidad, obviamente, porque son empresas privadas. Claro. Claro, o sea, yo creo que hay que ser tonto para creerle al presidente Biden que te diga que no te van a subir los impuestos y que ellos se van porque le están subiendo los impuestos. Claro que se van porque le están subiendo los impuestos. Si le mantuvieran los impuestos como estaban, 21% y con las menos regulaciones que tenían de los últimos 8 años de Obama, se quedan. O sea, ¿cuál es la necesidad de irse si por algo regresaron? Se van porque le van a subir los impuestos y porque le van a poner más regulaciones. Es tonto que el presidente piense de que la gente le vaya a creer eso, porque es eso. Entonces es falso. Es igual que es falso que te digan que las personas no se le van a subir los impuestos. Claro que sí, automáticamente se le suban los impuestos a las empresas, ese impuesto lo termina pagando el consumidor. Si la gente no cree que es cierto, que le echen una mirada a lo que pasó con el Keystone Pipeline, el oleoducto que venía de Alaska con combustible que hacía Estados Unidos, por primera vez un país que era suficiente, en el mismo país se generaba suficiente energía para no tener que importar ni depender por motivo de seguridad nacional de los países árabes. Al cortar eso, inmediatamente aumentó el petróleo, aumentaron los precios de la gasolina y ese es un precio, ese es un aumento que se refleja en los productos de necesidad que necesitan ser transportados. Entonces, obviamente usted está pagando ese impuesto que supuestamente no iba a pagar, lo está pagando por un movimiento, una jugada política de un presidente que le piensa decir a ustedes de que no les van a aumentar los impuestos cuando obviamente el costo de vida le ha subido por esas medidas que ha tomado. Y en función del manejo, y quiero volver al tema de los medios de comunicación, cuando uno ve las ruedas de prensa de la Casa Blanca, tú que estuviste en tanto tiempo en Washington haciendo coberturas, se trata a los periodistas de una manera diferente. Ya vimos la primera rueda de prensa que era tan esperada y solo muy pocos previamente acordados tuvieron la oportunidad de preguntar y unas preguntas que dejaron mucho que desear porque se veía que había una tácita o no tan tácita, si se quiere, mancomunidad entre lo que se estaba diciendo y la respuesta que se esperaba. Hubo protestas por parte de los periodistas de medios conservadores como Fox y como otros, que de hecho hasta los ubicaron en una forma más lejana en el mismo salón y no tuvieron oportunidad de preguntar y casi nunca tienen oportunidades de preguntar. Esto, si se compara con las antiguas ruedas de prensa, la diferencia es abismal, no solamente por la capacidad de la respuesta,
porque pues hay que recordar que, bueno, el expresidente Trump era muy mediático y sabía manejarse en guerras, porque eso se Sí, convertía en un cuarto de guerra. sí, Y hoy en día la prensa que está allí, yo tengo varios colegas que forman parte del grupo de corresponsales de la Casa Blanca, me dicen que o sea, es como si estuvieran en un mundo que ellos absolutamente desconocen, porque ni con Obama, ni con Bush, ni con Trump se estaba viviendo lo que hoy en día ocurre en la Casa Blanca y donde hay un silencio y de una manera deliberada se calla a la prensa o se evita que se pregunte en base a respuestas irónicas, burlonas o al bullying. sí, o sea, yo tuve mucho tiempo en esa sala de prensa, fui miembro de la White House Correspondents Association, de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca, y yo te digo que, primero, a mí no me sorprendió la manera que Trump se comportó con los medios, de la manera que fue tan frontal con ellos, no me sorprendió porque acordémonos de que por un año y medio estos medios le dijeron al mundo que no existía la posibilidad de que Trump llegara a ser presidente porque era un tonto, que era un presentador de televisión, que era un magnate, que no era, era un don nadie, se burlaban de él. Y yo estuve presente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la cual se burlaron de él en la mesa, el famoso micrófono de Obama. O sea, fue una burla que los medios tuvieron con Trump. Entonces Trump llega a la presidencia y básicamente lo desacredita porque quedaron completamente desacreditados, como quedaron también las encuestadoras en Estados Unidos, quedaron completamente desacreditados. Y entonces, ¿qué pasó? Se quitaron los guantes, los medios, y ya se fueron de frente en contra de él y él en contra de los medios. O sea, es un presidente que no tuvo medición en cuanto a defender sus posiciones, unas buenas y otras malas, porque eso también hay que entender que era un político, no un político tradicional, pero obviamente un presidente y era un político, y medios que ya estaban comprometidos parcialmente, directamente con el Partido Demócrata. Eso fue lo que pasó en los últimos 4 años, este ataque y esta confabulación con un Partido Demócrata para buscar de todas maneras, de qué manera sacarlo del poder. Acordémonos de que se le hizo el primer juicio político al expresidente Trump por una llamada que hizo a Ucrania legalmente como presidente de Estados Unidos, preocupado por el tema de la corrupción que se venía dando en Ucrania y lo que pasó con el hijo del presidente actual y con el mismo que lo hizo durante el tiempo que el presidente actual fue el encargado de la política de Estados Unidos hacia Ucrania. No podía haber mayor conflicto en su trabajo y en lo que estaba haciendo el hijo. Por eso se le hizo a él un juicio político. Sin embargo, ¿qué hizo el presidente actual la semana pasada? Hizo exactamente lo mismo con el presidente de Ucrania. Entonces, la hipocresía y la irresponsabilidad de los políticos de un partido apoyado por los medios que tampoco se dedicaron a hacer una investigación seria de lo que estaba haciendo el hijo del expresidente, del vicepresidente, ahora presidente, y lo que hizo en China, es el reflejo de lo que estamos viendo. Había que ocultar de todas maneras cualquier información que iba a ser negativa para el presidente actual. Como te digo, como te repito, lo mismo lo dijeron en la revista Time. Ellos todos coludieron, inclusive estaban haciendo alarde de cómo lo hicieron supuestamente para salvar la democracia. De esa manera no se salva una democracia. De esa manera lo único que hace es que se hunde más la democracia y se le pierde la credibilidad a las instituciones que están supuestas a guardar esa democracia. Yo creo que ese es el gran problema que tienen nuestros medios. Y ahí, dentro de esa sala de prensa, y como tú decías, después de 62 días, primera vez que dura un presidente tanto tiempo para hablar a la prensa, primero habla por 1 hora y luego toma 10 preguntas que ya han sido preseleccionadas para él contestar. También fue primera vez que vi a un presidente contestar preguntas desde un manual, desde un libro preparado por su secretario de prensa, su departamento de comunicaciones, porque tampoco entendía muy claro sus mismas políticas de Estado. O sea, es la primera vez que yo veo a un presidente en un podio leyendo respuestas que le han pasado a una pregunta sobre política de Estado que ya obviamente sabía cuáles eran las preguntas que se le iban a hacer. Entonces yo creo que es triste ver lo que está pasando a nivel mediático en Estados Unidos, especialmente en esa Casa Blanca. A mí muchos me preguntan, por ejemplo, de Europa, qué es lo que está pasando, porque cuando no hay una información pública que se supone debería ser, porque es el gobierno,
empiezan a surgir especulaciones de toda naturaleza, que si Biden no está en capacidad de gobernar, que si es Kamala la que está gobernando, muchos dicen no, es Obama el que está gobernando, etcétera, y empiezan a surgir rumores de pasillo que no solamente le hacen daño al gobierno federal, sino también a los Estados Unidos frente a un escenario geopolítico tan fuerte y tan que Claro. le genera tantos retos, porque China está allí pendiente. Entonces, la debilidad que se vea en el gobierno federal de los Estados Unidos, que lamentablemente parece que es así, no nos conviene a ninguno de los que vivimos en los Estados Unidos, porque Claro. el hecho de que Estados Unidos aparezca vulnerable, que aparezca con un gobierno que se ve débil o que apela a un manual para responder unas preguntas porque no se las aprendió, o cuando se llama al presidente de Francia, habla es la vicepresidenta y nadie explica por qué fue ella y no por qué no habla el presidente, son cosas que se van metiendo dentro de lo que es la parte de la narrativa de los enemigos de los Estados Unidos, que aprovechan todas las vulnerabilidades para atacar y para avanzar en su objetivo. Para nadie es un secreto que los Estados Unidos está infiltrado por esos enemigos, pero esto los ayuda y los ayuda de una manera, si se quiere, demasiado ventajosa, sin poner ningún tipo de trabas. Los medios pareciera que están contemplando el hecho de ayudar a un presidente que no las tiene. Ellos dicen que él es muy popular, pero cuando uno observa las órdenes que están dando de que si en YouTube quiten los dislikes, que no se abren los comentarios en el canal oficial de la Casa Blanca, que no hay ningún tipo de comentarios y los que hay los eliminan. Entonces uno observa que esa popularidad tiene también otros cuestionamientos, pero a todas luces lo que está pasando hace que los enemigos avancen. Yo te digo, yo estoy en Europa, como tú sabes, en estos días estoy en Europa, y lo que aquí se escucha es, primero, hay dos preguntas muy claves. ¿Quién está detrás del poder de Joe Biden? Todo es tan claro de que no es él que tiene el control del gobierno, de lo que está pasando. Eso está claro, es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la política de Biden para, o sea, su política exterior? ¿Cuál es? O sea, no se define. Por lo que se ha visto de política exterior, es un intento de ver si pueden arrancar algunas conversaciones con Irán y volverse a unir a lo que es el cambio climático, el Acuerdo de París. O sea, han sido las únicas dos cosas. Porque, ¿qué es lo que hemos visto entonces como respuesta de estos países a lo que está pasando en Estados Unidos? Que el presidente de Corea del Norte volvió a lanzar misiles. Hemos visto una alianza estratégica entre China y Rusia, que para nada le conviene a Estados Unidos, nos conviene a nosotros como país. Y hemos visto de qué manera se ha ido saliendo de control un poco lo que vendría siendo la izquierda del socialismo para Latinoamérica. Acordémonos que inclusive el mismo reto, el primer reto que enfrenta la administración Biden en cuanto a lo que es las regiones, directamente el Caribe, es Haití. En Haití, que ha vivido una revuelta en los últimos meses muy intensa, secuestros, muertes en las calles, o sea, y de eso no se habla. Y ha sido una de sus primeras crisis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Internacionalmente la gente se pregunta cuál es su política exterior. Y no es que sea una, hay varias, pero ¿cuál es? Y quién está detrás del trono en cuanto a Biden, porque sabe muy bien que no es él que se está manejando de una manera coherente. O sea, vimos que sale Kerry a decir en un viaje de que si le dan tantos millones de dólares, él va a acabar con los huracanes. O sea, cosas a ese extremo. Volver a decir, bueno, vamos a volver de nuevo a la Organización Mundial de la Salud, pero no lo vamos a fiscalizar en cuanto a darle el dinero, o sea, cómo se está manejando esta organización, por qué falló tanto en el tema de la pandemia, por qué hubo tanta colusión entre esta organización y China al principio. O sea, esas preguntas todavía no se han hecho y él tampoco le está haciendo. Entonces aquí de este lado del mundo las preguntas claves son esas dos. ¿Cuál es su política exterior? O sea, ¿cuál es? Y, o sea, ¿quién está detrás del trono? Porque obviamente, o sea, y es el ejemplo que te di hace un momento, tu primera crisis de política nacional, que es el tema de tu crisis humanitaria en la frontera sur, tú se la delega a tu vicepresidenta. O sea, da mucho que pensar, porque debiera ser tú quien debiera estar al frente, debiera ser tú quien debiera estar en la frontera, enfrente de este problema, debiera ser tú como presidente porque eres el presidente de Estados Unidos. Pero no, se lo vamos a desligar
a la vicepresidenta como decir, bueno, esa no es una prioridad, tengo otras prioridades. Mentira, la prioridad es esa. Tiene una crisis humanitaria en la frontera que le va a costar lamentablemente al Partido Demócrata el control del Congreso el próximo año. Para eso iba. ¿Tú crees realmente que exista la posibilidad de que un partido adverso al del gobierno en estos momentos pueda obtener una victoria? Y te digo este planteamiento por el hecho de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Texas o en Georgia. Hubo un cambio de ley, la gente, la sociedad civil expresó su desconcierto y su desconfianza a lo que ocurrió el año pasado. Los legisladores y los encargados de la reforma ejecutaron una reforma, la trabajaron, invitaron incluso a las corporaciones para que participaran de alguna manera en los planes de trabajo para esa reforma. Se aprueba la reforma y la reforma, a ver, nosotros hemos visto con lupa todo lo que plantea una reforma, que es lo obvio, por ejemplo, el uso de un ID para votar. Eso es importante. ¿Cómo van a negarse a eso? O la eliminación de urnas que no sean seguras, etcétera. Pero las corporaciones no les gustó la reforma, ellos dicen que no están satisfechos con esa reforma y no quieren una reforma. Es decir, una vez que la misma Casa Blanca advirtió que no le estaban gustando para nada esas reformas que estaban haciendo por allá. Entonces, vemos aquí un fenómeno que quiero que analices, es el tema de las grandes corporaciones tomando decisiones en materia ya prácticamente legislativa, acompañando una política que impone el mismo gobierno federal y que pues poco le importa que la sociedad deje de creer o no en un sistema electoral, que es la razón de ser de esa reforma que se dio en Georgia, pero que se está dando también en otros países. Y en paralelo tenemos la reforma de la HR1, que es la ley del pueblo, no es una ley que se está discutiendo y que fue aprobada por la Cámara de Representantes, que busca, es una ley electoral que busca también unas transformaciones desde el punto de vista del gobierno federal que prácticamente niegan el poder que tienen las regiones sobre los sistemas electorales. Bueno, lo que pasa es que, o sea, a mí me sorprendió mucho, me ha sorprendido la dinámica hasta un punto de hasta dónde ha llegado el tema de la ley de voter ID en Georgia, en el estado de Georgia. ¿Por qué? Porque primero, ¿por qué se desata el problema? Se desata el problema por la desinformación. Primero, por los políticos mentirle a la gente. O sea, Abrams en Georgia sale diciendo que es una ley racista, que no permite que los afroamericanos voten, que le corta el tiempo, lo cual es una mentira. El periódico más grande de Georgia, el Atlanta Journal-Constitution, AJC, escribe lo mismo, que también es una mentira, y después tuvieron que retractarse. Pero el presidente, obviamente, aprovechando el tema del racismo, porque todo en Estados Unidos ahora mismo tú respiras y dependiendo del color que tú eres, tu respiración es racista o no. O sea, así de tan mal estamos. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el presidente dice que eso es una ley que es racista y que le hace daño a las minorías, inmediatamente le envía un mensaje a los que los apoyan financieramente, como en Atlanta, Coca-Cola, Delta, la liga de béisbol, la liga mayor de béisbol, todos deciden boicotear en cierta manera al estado de Georgia por una mentira. Entonces, ¿cuál es mi conclusión en todo esto? Que con decir ese tipo de cosas, estas empresas y además el mismo presidente y las autoridades y los demócratas que se quejan de que es una ley racista, yo lo veo de dos maneras. Primero, ellos son los racistas, porque de creer eso quiere decir de que nosotros los hispanos y que los afroamericanos no podemos tener la capacidad de sacar una identificación o no tenemos la capacidad de entender o dónde vivimos o cuáles son los últimos 4 números del Seguro Social. O sea, es un insulto al hispano y al afroamericano decir eso y que por eso se oponen a la ley cuando eso en realidad no pasa. Eso no es así. Además de que la ley no solamente mantiene las horas de votación, sino que también expande los días en cuanto la gente puede votar y asegura que las cajas donde se depositan los votos sean cajas seguras. O sea, cosas que nadie está en desacuerdo. Un 72% de los habitantes del estado de Georgia están de acuerdo con la ley.
pero los políticos, como todo lo que tocan lo dañan, o sea, inmediatamente toman una publicación de un periódico que fue una noticia falsa, que tuvieron que retractarla, y comienzan a hacer este tipo de declaraciones. Entonces, una vez que la hacen, ya es muy difícil darle para atrás. Entonces, buscar otro tipo de justificaciones, como el CEO de Delta, diciendo de que ese tipo de ley no refleja los valores de la empresa. O sea, entonces los valores de la empresa, yo puedo ir a Delta y montarme en un avión sin enseñar ningún tipo de identificación y nadie me la puede pedir, porque eso viola los valores de la empresa. O sea, es una estupidez y es una ofensa muy directa a los latinos y a los afroamericanos, que este grupo de personas le digan que no tienen la capacidad de tener una identificación, o no tienen la capacidad de entender dónde viven, o no tienen la capacidad de saber cuáles son los 4 números de su seguro social. Porque inclusive en Latinoamérica y en todas partes del mundo, para tú ir a votar necesitas enseñar una identificación. Para montarte en un avión de Delta necesitas tu identificación. Para aplicar a un trabajo en Coca-Cola necesitas tu identificación. Inclusive para tú firmar un contrato en la liga mundial de béisbol necesita una identificación. Entonces, la hipocresía política de estas empresas, solamente porque el presidente dijo algo y todos están corriendo detrás para no caerle mal al presidente y para que el presidente no le haga presión, entonces van y le hacen el eco con una noticia que es completamente falsa. O sea, yo creo que lo importante y lo interesante fue que hizo el gobierno de Georgia, que legisló para quitarle todos los beneficios tributarios a Delta en Atlanta. O sea, no más break tributarios, porque si ellos están buscando que le den estos break tributarios, o sea, que le permitan ciertos break de impuestos, de no pagar impuestos, y al mismo tiempo criticando las leyes del Estado de esa manera, con cosas falsas, entonces legislaron para quitarle esos lupos o esas ventajas tributarias a Delta, y así mismo deben de hacerlo con los otros, porque son muy buenos para que el Estado le financie y le ayude con dinero del contribuyente, pero al mismo tiempo hacer este tipo de cosas con noticias que son plenamente falsas y al mismo tiempo van en detrimento de la comunidad que ellos dicen servir, o sea, la comunidad afroamericana y los mismos latinos, que nos ponen como que somos estúpidos. Willy, otro tema que quería tocar contigo es lo que está ocurriendo en el sistema educativo de los Estados Unidos, que no es ahora, sino de hace varias décadas. Hubo un proceso de transformación que en los libros, cuando se quiere entender lo que es una revolución, inmediatamente se habla de un lavado de cerebro, es decir, de cambiar la estructura mental de la gente para su propio objetivo y manipularla en ese sentido. Hoy en día se observa que el sistema educativo de los Estados Unidos, el público, particularmente en estados como el de Nueva York y particularmente en la ciudad de Nueva York, se observa el manejo justamente de el modelo de transformación que va vinculado directamente a lo que eran los modelos socialistas de la Unión Soviética, etcétera, con algunas pinceladas renovadas. Pero en el fondo estamos observando lo que muchos habían advertido en el siglo pasado, y es que Estados Unidos estaba siendo infiltrada por sus enemigos y transformando a la población en entes que tuvieran consentimiento con el socialismo y con las agendas que hoy en día tienen otro tipo de categorías, pero que terminan siendo esencialmente socialistas. Claro. ¿Cómo enfrentarlo? Esas son las audiencias. Yo creo que es triste porque de la manera que se enfrenta es teniendo los padres más involucrados en la educación de los hijos. Y yo creo que uno de los problemas que estamos mirando es que por el alto costo de vida en Estados Unidos, los padres se ven obligados a trabajar 1 y 2 trabajos para poder mantener una familia por el alto costo de vida, entonces despreocupan lo que es la educación de sus hijos. Hay que involucrarse más, hay que entender qué están leyendo, qué le están enseñando, para nosotros poder tener un tipo de control, porque si se lo dejamos solamente a las escuelas, como tú dices, que ya están siendo financiadas con una agenda muy clara, muy directa, le van a terminar lavando el cerebro. Acordémonos de que la gran mayoría del nuevo socialismo del siglo XXI y de los jóvenes que empujan y buscan la manera de meter un socialismo del siglo XXI son estos jóvenes que son hijos de ricos, de gente pudiente, que nunca han vivido un socialismo, que son los famosos llamados entitlement kids, que son los que se sienten que hay que darle todo y que todo se lo merecen. Entonces,
Eso es lo que está pasando. Entonces, estos chicos que no han tenido esas necesidades, hablar de socialismo y hablar de la igualdad y aquello y que todos tenemos que ganar lo mismo y hacer lo mismo, suena muy bonito, pero prácticamente todos sabemos que no funciona. O sea, no hay un país donde el socialismo haya funcionado. ¿No? Y siempre te lo viven reinventando, pero volver a reinventar un sistema que no funciona, o sea, no va a funcionar. Por más que le cambie la rueda, va a ser el mismo sistema. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Volvemos al tema de Soros, un gran financiamiento en una agenda globalista que se empuja desde Europa, que llega a Estados Unidos, porque la meta al final es cómo cambiamos Estados Unidos de que sea un país conservador a un país que sea más globalizado, o sea, el pensamiento único, el líder único, o sea, eso es lo que se busca en Estados Unidos. Cuando tú escuchas que te hablan de la igualdad, equidad y todo eso, no, es un pensamiento único lo que están tratando de hacer. Lo vemos reflejado en los medios, lo vemos reflejado en la cultura de la cancelación, lo vemos reflejado en la cero tolerancia a opiniones diferentes, o sea, lo estamos viendo todos los días. Entonces yo creo que en el tema de la educación es que mucho nos involucramos nosotros como padres con nuestros hijos en ver qué le están enseñando, de qué están hablando y nosotros poder tener un argumento contrario y decirle que las cosas no son así, inclusive llegar al punto de conversar con los profesores y decirles en las reuniones que se tienen de padres y profesores, no estamos de acuerdo con la guía que se está educando a nuestros hijos porque nosotros no creemos en esta ideología que se le quiere imponer. O sea, hay que involucrarse más en lo que es la educación de los hijos. Y lamentablemente en Estados Unidos, por lo que te decía, por el alto costo de vida, de la manera que los padres tienen que trabajar 1 y 2 trabajos, pasan muy poco tiempo con los hijos y los hijos se ven más dependientes de un dispositivo móvil, de los amigos y de lo que le enseñan en la escuela. ¿Se puede, Willy, ser optimista en esta época? Bueno, yo siempre he sido una persona muy optimista, pero ahora mismo el optimismo está muy bajo porque como hemos venido conversando, o sea, el tema del convencimiento mediático y la difusión de mensajes que van obviamente en contra de lo que nosotros estamos hablando es muy poderoso. Acordémonos que el 90 y pico % de los medios de comunicación en Estados Unidos están controlados por esta agenda, están financiados por mucha de esta agenda. Entonces es muy difícil, al menos que no comience un movimiento contrario, mediático, bien financiado, a comenzar a cambiar mentalidades y a entender de que existen dos ideologías, de que existen otras ideologías, de que es permisible y es permitible tú poder tener una idea diferente, crear de nuevo, volver de nuevo a ese espacio de diálogo en la cual podamos tener un diálogo sobre diferentes ideas sin tener que insultarnos, sin tener que descalificar tus argumentos. O sea, todo eso que se ha perdido, que fue y había sido la base sólida de la democracia de Estados Unidos, necesita regresar, porque acordémonos, y yo en Washington muchos años, tú en Nueva York también, siempre había habido este espacio dentro del mismo Congreso en los cuales los legisladores, senadores y congresistas venían a sentarse a negociar por un bien común. Ese espacio ya quedó en un vacío, ya lo que existe es un vacuum en ese espacio de diálogo porque ambas facciones políticas están al extremo. Entonces, mientras estén al extremo, llegar a ese punto de conversación, de diálogo mutuo en beneficio del país no existe y necesita regresar porque vamos en un camino muy peligroso, en un camino donde se está buscando de que un solo partido tenga control absoluto, como quitar el filibuster en el Senado y que en un 50+1 te pueda a ti cambiar lo que es 200 años de historia en un país. Es muy peligroso y creo que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar a muchas cosas similares si no se busca una manera de volver a regresar a un diálogo, a traer estas partes juntas. Pero yo no estoy ahora mismo, mi optimismo está muy bajito porque no lo veo llegando, y más cuando el Partido Demócrata quiere consolidarse en el poder de una manera que creo que solamente lo hemos visto en países como Venezuela. Lamentablemente, y también se está manejando el gobierno por decretos, y ya sabemos exactamente que gobernar por decreto no es ningún modelo democrático. Y acordémonos que el mismo presidente dijo que quien gobernaba por decreto era un dictador. Entonces no sé si él se está mirando en el espejo. Muy probablemente se esté mirando al espejo. ¿Qué opinión o qué consejo mejor le ofreces a todos los latinos que están viniendo, que están huyendo de los países de origen por el horror que están viviendo, porque no hay democracia, hay crisis económica, corrupción, crimen organizado,
y respeto a los derechos humanos, etcétera, y se vienen para acá, pero muchos vienen apoyados por un partido cuya agenda pareciera ligada a más allá que aquí, y nos estaríamos convirtiendo en una especie de gran república bananera. Bueno, mi consejo para ellos es que entiendan al país que llegan y cómo lo encuentran. O sea, vienen a un país que quieren llegar a un país en el cual encuentran las cosas que no encuentran en sus países. O sea, algunas leyes todavía se cumplen. Existe un poco de democracia, no voy a decir una democracia completa, pero todavía existe un poco de democracia, un poco de respeto de las leyes. O sea, vamos a tratar de conservar lo poco que nos queda en eso y reconstruir, venir a ayudar a reconstruir esas instituciones que le dan la capacidad de tener las libertades que le da este país. Entonces yo creo que eso es importante que se entiendan. Venir a querer apoyar a una agenda que le va a dar lo mismo que le está pasando en los países de donde vienen no es una buena receta. Tienen que llegar a un país que le ofrece ciertas libertades para poder luchar en mantener esas libertades, en fortalecer la democracia, en cumplir con las leyes existentes para que siga siendo país. Una cosa que yo he visto mucho aquí en Europa y que ha cambiado mucho en Estados Unidos es lo siguiente. En Europa el italiano es italiano, tiene una identidad. En Alemania el alemán es alemán y tiene identidad. En Suiza el suizo es suizo y tiene identidad, lo mismo que el británico. En Estados Unidos se ha convertido un melting pot de muchas identidades. Entonces se ha comenzado a convertir en un país que se le está yendo la identidad. Y eso trae un problema más profundo todavía. Y ese problema es que al no tener o no reconocer una identidad, no hayan cómo solidificarla, porque estarían hablando para muchos lados y no para una identidad clara de un país que básicamente es donde se respetan los derechos humanos, donde se respeta la ley, donde la ley se aplica igual para todos y donde tú tienes la libertad de tú tener diferentes opiniones y que no se te vaya a castigar. Yo creo que esas cosas que han sido la identidad de Estados Unidos por muchísimos años, lo que ha creado el país, es lo que hay que preservar y es lo que cada país aquí en Europa tiene en términos de identidad, y en Estados Unidos mucho de eso se está diluyendo. Bueno, Willy, quiero darte las gracias por haber participado en esta conversación, esta tertulia que no tiene desperdicio. Gracias por la invitación y como siempre a la orden de compartir contigo. Me encanta mucho este segmento. Bueno, y quiero también darle las gracias a todos aquellos que se activaron y participaron en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros sus comentarios son muy importantes. Y bueno, tratamos de leerlos y contestarlos todos. A veces simplemente les damos un like, así como también les pedimos. Nos regalan un like si les gusta nuestro contenido. Quiero, antes de irnos, invitarlos a pasar por nuestra boutique. Recuerden que allí está la colección de la diseñadora Laura Salinas, la neoyorquina, que nos ha hecho colección sin filtros. Ahí tienen todas las piezas. Y también hay otra colección que ella ha puesto a su disposición que se llama Colección Patriotas. Así que pasen por la boutique de este canal y apóyennos con la compra de productos. Willy, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y bueno, y nos vamos, nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias a todos los que participaron en el super chat y también a nuestros moderadores, Finky, Nesta, Migdalia Chirinos y Tamaris López. Mil gracias.